Arrancamos con Pablo Olivares, el ministro de Economía de la provincia de Santa Fe. Usted sabe que él, en sus años mozo, era arquero, ¿no? En Coronda, allá donde oriundo. Y bueno, la pregunta es, como ministro de Agricultura y siendo arquero, de Agricultura, perdón, como ministro de Economía y siendo arquero, ¿tuvo que atajar muchos penales? Sí, así es. Sí, bueno, sí, ese deporte no es el único deporte que hice actividad como toda infancia en los 80 y 90, adolescencia en los 90, infancia en los 80, en el interior de la provincia, en una ciudad de 15.000 habitantes, era natural que uno hiciese actividad física casi en lo que hoy, digamos, la naturaleza, desde saltar un tapial, subir un árbol, correr en la calle, y como también las variantes de deporte no eran mucho más que el fútbol, el básquet, el vóley, el tenis criollo en ese momento, y obviamente en toda la temporada estival la natación y también el remo, el canotaje, eran lo que uno viviendo en una ciudad costera en los años 80-90 era el set de disciplina recreativa deportiva en el que uno podía estar. Bueno, muy bien, entonces, como arquero, este año, ¿tuvo que atajar muchos penales como ministro de Economía? No sé si penales, los hubo. Hubo jugadas de penales, pero también, digamos, gran parte, si pudiera decir, gran parte de el primer semestre, podemos decir que fue un primer tiempo con un partido con muchas llegadas al área propia. Y que bueno, hubo que resolver porque principalmente era del contexto en el que veníamos del año 2023, unas finanzas públicas debilitadas, pero también con la crudeza que la macronacional arrastraba a todas las finanzas públicas con dos cuestiones, una macroeconomía de ajuste nacional y una restricción de una interrupción de las transferencias no automáticas de la nación a las provincias, donde el mensaje tácito era arréglense con lo suyo y nos arreglamos con lo nuestro. Diferenciamos, el gobernador tuvo un lineamiento muy claro en diferenciar la necesidad de reclamar siempre lo que nos corresponde, pero el deber de tener pericia de que en el mientras tanto arreglarnos con lo nuestro, porque no podíamos dejar a toda una sociedad, a toda una población pendiente de cómo se resolvía o cómo se resuelve este problema de lo que la nación no le transfiere a la provincia de Santa Fe. Entonces no podemos tener de rehén a toda una provincia que nos eligió para que le resolvamos los problemas. Entonces en el interín, arreglarse con lo propio sin claudicar en los reclamos de lo que el Estado Nacional le debe a la provincia de Santa Fe o las medidas que entendemos que tiene que adoptar el Gobierno Nacional, que hoy están olvidando los intereses de la economía santafesina. Si esta nota lo hubiésemos hecho el año pasado, en este mismo día, llevaban 15 días gobernando, ¿no? ¿Qué me hubieras declarado? En ese momento, la verdad, que primero teníamos la incertidumbre de cómo se resolvía el inventario que arrastraba este país, porque la verdad es que había muchos riesgos de otro tipo de desenlace, eso hay que ser claro. Atravesamos un año recesivo, fuertemente recesivo, que en el último trimestre es claramente de rebote, pero que al mismo tiempo fue logrando esquivar una posible salida de aceleración inflacionaria casi hacia una hiper, que era potencialmente un desenlace que afortunadamente el Gobierno Nacional pudo evitar. Con lo cual hace un año uno lo que podría haber estado diciendo es no sé cómo se va a enfrentar la problemática de lo que venimos arrastrando. Esta pregunta no tiene una respuesta con el diario del lunes. Estamos parados en el 2023, estamos sentados en el 2023. Por eso la respuesta que se me ocurre que en ese momento es no sé para qué lado va a salir el Gobierno Nacional, porque existe una salida donde pueda explotar todo, o una salida mediante un ajuste que induzca una recesión profunda para que se acomode todo vía recesión y no vía una hiperinflación. Aconteció lo segundo, que es lo que vimos,
y que al menos hoy no se encuentra con una inflación con otro ritmo y donde la mayoría de los agentes económicos tiene una mayor coincidencia sobre cuál puede ser la inflación de los próximos 6 meses. Vamos a seguir viendo y escuchando al ministro de Economía de la provincia de Santa Fe, Pablo Olivares. Había un contexto donde casi que era una suerte de comité permanente de seguimiento, que lo armamos muy tempranamente dentro del propio Ministerio de Economía. Una de las cuestiones que detectamos es que en función de lo complicado que estaba la situación y el potencial de que una dinámica se pudiese disparar tan rápidamente, era imprescindible que desde el propio equipo económico tuviéramos la capacidad de analizar en forma inmediata las decisiones del Gobierno Nacional y poder prever, tener una capacidad de previsión de cuáles iban a ser los desenlaces casi inmediatos de esas medidas. ¿Por qué? Para poder procesar eso y brindar la información a un gobernador y a un resto de equipo de gobierno, desde lo económico, qué significaban las medidas que se tomaban y cuáles iban a ser los posibles caminos o cursos de acción que eso iba a implicar. Afortunadamente es un equipo que tenemos en economía con mucha capacidad técnica y al mismo tiempo experiencia política, algo que es raro encontrar y que creo que unidos como coalición de gobierno es uno de sus principales activos, de tener en muchas áreas personas con capacidad técnica y con experiencia política en ocupar lugares de responsabilidad. De Desafíos Productivos, ya temporada 21 al aire. Pablo Olivares, ministro de Economía de la provincia de Santa Fe. Ustedes ya lo vienen siguiendo, ¿eh? Hermosa nota. Tuvimos prácticamente las postrimerías del 2024. A ver, le hago esta ecuación. El gobierno dicen que hizo una brutal devaluación apenas asumió Caputo, de un dólar oficial a 300, lo llevó a 800, pero uno de pronto se pregunta, está bien, estamos hablando del dólar oficial, pero en ese momento todos nos manejábamos con un dólar a 1000 y los comercios remarcaban con un dólar a 2000, que nunca más lo bajaron, los precios quedaron ahí. ¿No? ¿Cuál fue la brutal devaluación? No, hubo una devaluación de llevar el tipo de cambio oficial en ese momento a un tipo de cambio oficial de 800 pesos en esa ocasión. Ahí fue donde se varió el tipo de cambio oficial fuertemente. Lo que sucede es que en ese momento la brecha era muy alta y por lo tanto la distancia entre el tipo de cambio oficial y el oficial y los tipos de cambio alternativos, como el contado con liquidación o el MEP o el Blue, era muy grande. Lo que aconteció durante el año es que el tipo de cambio oficial fue creciendo a un porcentaje por debajo de la inflación y al mismo tiempo el tipo de cambio alternativo, paralelo, fue convergiendo con el tipo de cambio, se fue achicando la brecha. Entonces, posiblemente muchos agentes económicos interpretaron que el tipo de cambio se va a ir rápidamente a lo que en ese momento estaban los tipos de cambio alternativos, interpretando una evolución del tipo de cambio oficial al compás de la inflación, entendiendo que podía llegar a ser lo más lógico, y eso no fue lo más lógico. En realidad el gobierno lo que fue moviendo el tipo de cambio oficial por debajo de la inflación. ¿Usted era de los que imaginaban que en enero, en febrero, en marzo, el dólar iba a valer 3.000 pesos, 5.000 pesos? No, de hecho no había un cálculo que pudiese llevar a que en 3 meses el tipo de cambio pudiese llegar a esos valores. Estaba así latente el tremendo desbalance, sobre todo de pasivos no remunerados en el Banco Central, que podían llegar a tener una dinámica hiperinflacionaria, y de suceder una situación así, en definitiva todos los precios se podían ir para arriba, incluyendo el dólar. Ahí sí podía llegar a pasar eso, pero si acontecía un desborde hiperinflacionario, que bueno, obviamente, afortunadamente esa cuestión no aconteció. Ahora, ¿qué tal? ¿Cómo la vienen llevando con Pablo Olivares, el ministro de Economía? Interesante, ¿no? Realmente habló de todo, muy suelto de cuerpo, muy didáctico. Bueno, así es Pablo. Seguimos escuchándolo. Terminamos por hoy, pero tenemos para la semana que viene y la próxima todavía. Bien, explíqueme esta contradicción de la teoría económica. Muchos decían, después de una brutal devaluación, el Estado Nacional tiene que expandir el gasto para compensar.
El gobierno nacional, en lugar de expandir el gasto, lo contrajo en un 20% del PBI. No hay una contradicción. Estamos vivos. No hay una contradicción. Lo que hizo el Estado Nacional fue un ajuste por triple vía. Un ajuste por la vía fiscal, por la vía monetaria financiera y por la vía cambiaria. Entonces, obviamente tuvimos una recesión como resultado de eso. O sea, lo que hizo el gobierno nacional fue que los efectos que generó esa devaluación no las compensó por la vía fiscal, con mayores subsidios a determinados sectores, no acompañó eso, sino que preservó el equilibrio fiscal y al mismo tiempo contrajo la oferta monetaria, que hoy estamos viendo también los efectos colaterales de eso. Llevó a una tasa de interés real, es decir, una tasa de interés por arriba de la inflación, y muchos negocios y muchas actividades venían durante mucho tiempo operando con unas determinadas condiciones. Muchos posiblemente no leyeron esos cambios de condiciones. Bueno, hoy se está viendo esa problemática, pero lo que claramente ha cambiado de un año a otro son las condiciones macro para cualquier tipo de ámbito de negocios. Hoy estamos con un tipo de cambio apreciado, cuando históricamente veníamos de procesos de sucesivas devaluaciones. Hoy hay un tipo de cambio apreciado, es decir, retrasado. Hoy hay tasas de interés por encima del nivel de precios, lo que se llaman tasas de interés reales positivas, con lo cual eso está generando otras condiciones para el posible desempeño de negocios. Hay negocios determinados sectores que realmente se la están viendo mucho más complicadas.